Para empezar, dejo claro un principio, dado donde trabajo en el Diario de la Nación, lo que se ha publicado en el diario al respecto de esta ley y demás. El primer paso es, estamos 1000 veces, 1.000.000 de veces mejor que en 1983. Estamos 1000 veces y 1.000.000 de veces mejor probablemente con esta ley, según cómo se aplique, de lo que estábamos antes. Y además puedo trabajar sin ninguna molestia, dadas mis investigaciones, sin que tenga una molestia del Gobierno Nacional, pese a todo lo que publico. Al punto tal que de manera inteligente, de manera sagaz, y salvo contadas excepciones, este mismo gobierno sobre el cual yo suelo publicar, cuando el golpe le entra, de manera inteligente, opta por cerrar la boca y no sale a desmentir. Eso ha ocurrido, por ejemplo, cuando hace poco revelamos la existencia de un contrato entre Alejandro Van den Broeke y el gobierno de Formosa por 7,6 millones de pesos, mientras que estaba el gobierno de Formosa negociando con Vudú. Lo mismo ha ocurrido con el escándalo de las tarjetas SUBE. El gobierno, hay determinadas situaciones en las cuales opta por cerrar la boca. Ahora, lo llamativo es que deba aclarar estos dos puntos que mencioné antes. Algo ocurre en esta sociedad cuando uno tiene que empezar por explicar estos dos ejes. Primero, que no sufro molestias. Estamos en democracia, se supone. ¿Por qué tendría que sufrirlas? Y número dos, que estamos mucho mejor hoy que lo que estábamos en 1983. Que también ya es preocupante que tengamos que clarificar esa situación. Dicho eso, aborda además la ley de medios. Era necesaria y bienvenida esta ley. Y segundo, el problema no es el qué, el problema es el cómo. El problema no es que se sancione una ley, es cómo se aplica. Si el objetivo es, en definitiva, alentar la pluralidad de voces para, a su vez, aumentar y mejorar la calidad de la información que se difunde, para lograr una sociedad más informada y, por tanto, más democrática, afrontamos algunas luces amarillas por lo menos. La aplicación de la ley, número 1, parece centrarse solo en un grupo. Número 2, la actuación reciente de varios otros medios resulta preocupante. Ejemplos. Cuando se debatió la propia ley de medios aquí, Canal 7 primero dio entrevistas a los legisladores oficialistas y cuando le tocó hablar a los senadores opositores pasó documentales de animales. Elefantitos, jirafas y avestruces. Cuando fue el descenso de River, después de jugar en el Monumental, donde las autoridades que sí sabían, no querían que se jugara en River, e igual así se jugó en River, y ocurrieron los incidentes que se sabía que iban a ocurrir, Canal 7 optó por repetir el partido de las Leonas contra China en la Champions Trophy. Y la semana pasada, Canal 7, cuando ocurrían los cacerolazos, pasó primero un documental sobre los pájaros, claramente hay una obsesión con los animales, claramente, para después ir por la cadena nacional, para después ir por 678. Telam, hasta pasada las 22, no había tirado un solo cable sobre los cacerolazos. Que te pueden gustar o no te pueden gustar, pero no los podés obviar. La pregunta del millón es, ¿para qué tenemos una ley de medios que más allá de que tengamos un grupo que esté incumpliendo con lo que tiene que cumplir, todos los demás hacen lo que están haciendo? Hay algo que está fallando. Y les doy un ejemplo puntual y egocéntrico. Yo escribí hasta ahora sobre Menem y sus cuentas en Suiza. Logré que la jueza confirmara on the record que existen cuentas de Menem en Suiza. Coimas en el Senado, pude escribir junto con un amigo, Gabriel Sued, cómo fue la ruta de dinero y verificamos de una manera la ruta que no se le había ocurrido al juez, de tal modo que en este momento está siendo utilizada en el juicio oral. Siemens, viajamos a Alemania y a Suiza, conseguimos la información, volvimos a la Argentina, la tradujimos al español, 45.000 pesos mediante la traducción, y la publicamos. Forzamos el llamado de indagatoria de 23 ejecutivos de los gobiernos de Menem, de Duhalde y de la Rúa. Y además, ahora con el caso Antonini y otros casos más, en el caso de los gobiernos actuales. Y nunca tuvimos tan baja repercusión como ahora. ¿Y por qué lo digo esto? Porque cuando publicamos nuestras notas, en este momento solamente nos llaman OTN y a veces Canal 26. Cuando publicábamos sobre Menem o de la Rúa o Duhalde,
había canales que nos llamaban, nos invitaban a ir al aire, ahora no aparecen. Y en radio nos llaman dos, o Mitre o Continental, ninguna otra. Y antes era una lista de llamadas de distintas radios importantes. Por supuesto que hay pequeñas y medianas y radios medianas que sí nos llaman, pero hoy, para poder explicar, por ejemplo, del contrato de Formosa, solamente me llamaron de 2 radios. ¿Qué pasa cuando uno publica sobre el vicepresidente de la Nación un presunto caso de corrupción escandaloso y te llaman 2 radios? Algo está fallando. Aquí va la otra aclaración o reiterar lo dicho antes. 1. No trabajo para Clarín, ni en el diario, ni en la tele, ni en el cable, ni en la radio. O sea que yo no estoy a favor de Clarín. Me han ofrecido trabajar para Clarín y no trabajo para Clarín. Número 2. Clarín sí tiene una posición dominante y les puedo contar infinidad de anécdotas de cómo se mueve como un elefante en un bazar cuando se trata de negociar la publicidad y cómo te aprieta a los demás medios para que a su vez los anunciantes dejen de publicitar con esos otros medios para irse con ellos. O sea que sí son posición dominante. Y 3. Estoy a favor, reitero, de una ley de medios bien aplicada. El punto es que no salgamos de Guatemala para entrar en Guatepeor. La tentación natural del poder siempre ha sido cooptar, controlar, acallar. No es solamente en los tiempos recientes, no es solo en la Argentina. Eduardo mencionaba Venezuela. Hace muy poco, la semana pasada, ocurrió en España. Hubo una movilización de más de 1 millón de personas en Cataluña y la radio y televisión española no lo puso. Lo pasó adentro en un segmento intermedio por mitad del programa de televisión. Fue tan escandaloso que al otro día tuvieron que pedir disculpas y sí abrieron el programa del día siguiente. Pero si hubiera sido por ellos y si no hubiera reaccionado la sociedad, ahí no pasó nada. Desfilaron 1 millón de catalanes y nadie quería hablar de eso. En Estados Unidos, donde a mí me tocó, coincidimos también con Eduardo, a mí me tocó 2005-2009, el segundo mandato Bush, principio de Obama. Cuando Bush era el presidente, Colin Powell era el secretario de Estado y al frente de la FCC, que es el organismo de Contralor de Comunicaciones Federal, estaba el hijo de Colin Powell. Por lo menos es incómodo. Y segundo, tampoco es reciente. Gay Talese, en un libro que es un librazo, que se llama The Kingdom and the Power, El Reino y el Poder, cuenta la historia del New York Times en los años 30 a 1960. Él cuenta incluso el sufrir del corresponsal jefe en Washington, un tipo que se llamaba Arthur Kroc, que en 1937, y después de haber ganado 2 premios Pulitzer, se las agarraba contra el entonces presidente Franklin Delano Roosevelt, considerado por los norteamericanos uno de los mejores presidentes de su país. Y el propio Kroc tenía que denunciar incluso a la administración Roosevelt por, comillas, estoy citando textual, los favores oficiales dados subrepticiamente, si entendiste clarito se sabe de qué está hablando, a columnistas nacionales que le son favorables. Y propio Talese también marca luego que estos problemas son no solamente con las administraciones recientes, sino también había con Roosevelt, con Kennedy, con Truman, con Eisenhower y con Johnson. Todos los que él aborda en ese libro. El propio Rodolfo Walsh, en un texto que se llama Vuelve la secta del gatillo y la picana, citado en su propio libro, un libro de recopilación que se llama El violento oficio de escribir, cuenta hace 4 décadas en la Argentina, él alerta sobre un sistema de acción, comillas, sistema de acción que queda muy claro en un comunicado de la Jefatura de Policía salteña que ordena todas sus reparticiones. Textual. Serán reservados de la publicidad los hechos que revistan gravedad, ocurridos en reparticiones y establecimientos de jurisdicción nacional o provincial, que puedan afectar a las autoridades, como así también a aquellos que resultan damnificados o intervengan como actores miembros del Ejército, la Armada, la Gendarmería Nacional o de la repartición, es decir, de la propia policía, más aún, o los hechos en que sean partes personas de figuración social, financiera o funcionarios públicos. Todos. Esto fue hace 4 décadas. Ahora bien, a su vez, el mundo es hoy, gracias a Dios, muy distinto que el de 1937, la previa a la Guerra Mundial,
más muy distinto de lo que tuvo que afrontar Walsh, ni hace falta decirlo. No en vano, con respecto a lo que contaba Talese en 1937, han pasado 75 años. Y entre otras cosas, porque hoy es posible difundir más información sin depender del poder y sin que el poder lo pueda controlar. Y cuando hablo del poder no solamente hablo del gobierno, hablo del poder, el poder permanente, no el poder transitorio, el poder, el billete, sea público o privado. No se puede tapar el sol con las manos. Díganselo si no a Mubarak en Egipto. No se puede tapar el sol con las manos. Sí o sí sale. Ni cuando Walsh lanzó su agencia clandestina de noticias y lo escribía en un mimeógrafo. Ni en regímenes como el de Cuba, donde Giovanni Sánchez escribe un blog y ganó premios y la gente lo lee. Podés escribir lo que se te cante en Gramma, que no te van a leer la Giovanni. Seguí escribiendo en el Gramma y sé muy feliz. Vas a vivir en el mundo feliz, que mientras tanto van a leer a la otra chica. Ni la semana pasada con el cacerolazo. Por mí, sigan poniendo documentales sobre avestruces, focas, leones marinos, caballitos, que la gente empieza con los Twitter y no la parás más. No la podés parar. La clave, sin embargo, la diferencia está en su alcance. No es la misma la potencia de un blog, aunque sea muy valioso como el de Giovanni, que la de un medio masivo de comunicación. Y ahí está el meollo. Porque hoy el gobierno de turno tiene mucho poder, es cierto, y primero que eso genera para el resto colocarla en una inferioridad de condiciones. Poder Ciudadano remarcaba en 2007 que para aquella campaña presidencial Canal 7 le había dedicado en un momento dado 3 horas y 23 minutos a Cristina Fernández de Kirchner y casi nada al resto de la oposición. Claro, vos sos oposición, es dificilísimo. ¿Cómo reventás un aparato en el cual de un lado tienen, por ejemplo, ahora Cadena Nacional y del otro lado vos estás pidiendo por favor que te publiciten una gacetilla? Es dificilísimo. Es Cadena Nacional contra spots de 30 segundos. Pero esto a su vez lleva a un desafío y a una incógnita. Y sobre esto quiero mencionarles una pequeña anécdota que es la de un juez federal actual, que probablemente más de alguno conozca, pero no voy a decir el nombre, que tiene arriba del escritorio una pequeña maderita triangular y dice, de un lado, cuando vos te sentás del otro lado como imputado, de aquel lado, obviamente solamente te sentás con él si vos sos importante. Si vos perejil, a vos te mandan con o el pinche del juzgado o con el secretario como máximo. Si vos sos, te sentás. Y tiene una maderita. Si vos te sentás de ese lado, ves nada más que la maderita. Si te portás bien, y por bien no significa ser un perejil, sino es portarte de manera digna. Si querés defenderte, defendete. Si querés explicar lo que quieras explicar, explícalo, pero de manera educada, cortés y digna. Ahora, si vos te sentás y empezás con la carita para arriba a desafiarlo al juez, la da vuelta y dice, todo pasa, todo vuelve. Y te pide, empiece de nuevo, por favor. Las dos incógnitas, o la incógnita y el problema que estamos ahora afrontando son, uno, que las prácticas vigentes hoy, sí, benefician a los gobernantes de hoy, pero a esos mismos gobernantes les resultarán contraproducentes el día de mañana, porque algún día dejan de ser poder, y ese día pasan a ser como Carlos Menem, que de rubio, de ojos celestes, y según Gino Bogani, era uno de los 5 tipos más elegantes del planeta, a ser un corrupto, delincuente, forajido, al cual nadie le quería dar la mano, y un entonces presidente se llegó a tocar un testículo como forma graciosa frente al expresidente. Todo te vuelve. Y número 2 es, y esta es la incógnita para mí mayor, es, ¿querrá el próximo gobierno, el próximo presidente, y me da igual de qué partido, querrá desactivar lo que hoy está instalando este gobierno? ¿O ya que se comió el costo político el actual gobierno va a preferir dejarlo vigente y usufructuarlo? Esa es la segunda pregunta, porque mientras tanto nosotros como sociedad lo vamos a padecer.